Hoy hablaremos de autoridad. Fundamental entender lo que es autoridad. Todo el universo, todo lo creado está dentro de este diseño de autoridad. Hablemos de la autoridad espiritual. Si hablamos de guerra espiritual, necesitamos entender que la guerra espiritual es direccionada. Escuche, la guerra espiritual es direccionada. La guerra espiritual no es una guerra de emocional, sino direccionada. Para saber entender lo que es guerra espiritual, necesitamos afirmar bases que tienen que ver con lo espiritual, que tienen que ver con los fundamentos, que tienen que ver con leyes espirituales. El reino de Dios se mueve por diseños. Oído que esto es poderosísimo. Repito, el reino de Dios se mueve por diseños. Unos son manos, dice la Biblia, según el cuerpo, hablando de la iglesia, el cuerpo, unos son manos, otros pies, otros nariz, ojos, etcétera, dando como una enseñanza de orden dentro del gobierno y la autoridad del Espíritu en la iglesia. Debemos ejercer autoridad reconociendo autoridad. Esto me habla de que hay límites. No debemos traspasar esos límites. Hay que confiar en los que están bajo nuestra autoridad. Esto es bueno entenderlo para la gloria de Dios. Hay que confiar en los que están bajo autoridad, bajo nuestra autoridad. Aleluya. Como autoridad debemos entender la posición de cada ministerio bajo nuestra autoridad. Estoy hablando de ejercer autoridad y a la vez estoy hablando de estar sometidos a autoridad. Y repito, como autoridad, nosotros ejerciendo autoridad, debemos entender la posición de cada ministerio bajo nuestra autoridad. ¿Qué posición tiene cada ministerio? Su llamado, su radio de acción, el propósito para el cual cada hijo, cada hija de Dios ha sido puesto en esta tierra. Crecemos como cuerpo ministerial cuando guardamos nuestra posición y respetamos la posición de otros. Escucha, hermano, dentro de la autoridad hay que entender principios básicos. Ahora, todo control y manipulación está fuera del orden de autoridad. La autoridad en el reino no se ejerce ni con control ni con manipulación. El ministerio del reino ejerce autoridad en el Espíritu y por el Espíritu. Hablando de autoridad, la madurez de un ministro no se mide en su alcance. Oído, estoy hablando de madurez, no de trabajo. La madurez de un ministro no se mide en su alcance, no se mide en su mucha preparación. Oído, las dos cosas son necesarias y hacen parte del movimiento de la autoridad del reino en la tierra. Pero la madurez, que es lo que estamos hablando de un ministerio, escuche, no se mide por su alcance, por su preparación en cuanto al conocimiento, ni por su estructura externa, ni aun en cuantos caminan bajo su gobierno. La madurez de un ministerio, esto es tremendo, y su autoridad se mide en el fruto que da
y que imparte. Soki Malaba Saya. Oído. En la madurez, escuche, se revela el fruto. Entonces, una genuina autoridad se revela por el fruto que da y el fruto que imparte. Hay crisis de autoridad en estos días y esa crisis está ligada a la falta de vivir en autoridad. Yo quiero elevar esta palabra, porque hay autoridades visibles, es cierto. Pero cuando andamos en una genuina autoridad es porque estamos sujetos a esa autoridad invisible, que es Dios, que es su palabra. La crisis de autoridad, vuelvo y digo, está ligada a la falta de vivir en autoridad. Ahora, hay que entender que la autoridad es un asunto de principios legales. Es un asunto de vivir una vida espiritual. No estamos bajo autoridad solo por hacer parte de un concilio. Aquí necesitamos entender esto. Buscar del Espíritu Santo para que nos asiente en esto que estoy diciendo. No estamos bajo autoridad solo por hacer parte de un concilio o ministerio. La autoridad es medida de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Quiero decir algo más sobre esto. Un nombre nos puede representar, un ministerio, un concilio. Pero nosotros, ¿qué representamos en este ministerio o en este concilio? ¿Cuál es el camino de autoridad que nosotros estamos llevando? ¿Cuál es la medida de autoridad en la cual nosotros nos desarrollamos? Porque como decía, la autoridad es medida de arriba, viene de lo alto, del reino, hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Hay niveles de autoridad. También hay niveles de poder y hay niveles de impartición y niveles de manifestación en el reino. Yo estoy hablando de algo que es profundo, que es verdadero y que el Padre me ha dado para alineamiento en cuanto a la iglesia y el ejercer autoridad. Porque podemos ser parte de algo o caminar bajo la sombra de alguien. Pero, ¿qué nos representa a nosotros aquí? El caminar en el Espíritu, oído. Señor, yo oro para que el entendimiento del Espíritu se abra y podamos entender lo que tú nos estás entregando hoy. Aleluya. ¿Cómo representamos nosotros la autoridad? Eso es lo que en el reino importa y lo que el reino respalda. Dice la palabra, cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue.
¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis. Después, para creerle, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña, y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Mateo 21, 23 al 46. Aleluya. El tema de la autoridad y la sujeción a la autoridad es un asunto oído, esto es poderoso, es un asunto de frutos, santo Dios, no de obras. Repito esto, el tema de la autoridad y la sujeción a la autoridad es un asunto de frutos, no de obras. Las obras deben ser parte del llamado, no deben ser la meta. Enséñanos, Espíritu Santo. No hay autoridad delegada si no hay fruto, por una razón, porque el que está en autoridad y la ejerce debe ser ejemplo de ella. El fruto debe ser el ejemplo, un testimonio debemos ser un modelo para los que están bajo nuestra autoridad. Los demonios conocían a Jesús y sabían quién era Pablo el apóstol. Ellos dijeron, sabemos quién es Jesús y quién es Pablo. Pero esto no era por lo que hacían, amados, sino por lo que eran, hijos de Dios, el Hijo de Dios. El nivel de autoridad, oído, porque hay niveles de autoridad, depende de la revelación que tengo como hijo. El vivir como hijos nos posiciona en la plenitud de la autoridad divina. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Hijo de Dios. No le dijo si eres profeta, apóstol, pastor, no, hijo de Dios. El ministerio es un propósito ministerial. El ser hijos es la esencia por causa de haber sido tomados como herencia a través del sacrificio de Cristo. Somos la heredad del reino. Escucha, amados. El fruto no es un asunto de ministerio, oído. Ministerios hay, frutos toca mirar. El fruto no es un asunto de ministerio, sino de ser hijos. No podemos ser hijos sin conocer al Espíritu Santo, que es el Espíritu que da el fruto o que manifiesta el fruto, porque son los frutos del Espíritu Santo. Aleluya. No hablo de dogmas y una doctrina. Hablo de relación, de intimidad, de vida experiencial continua en el Espíritu y con el Espíritu. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 13 al 16. Aleluya. La autoridad no tiene que ver solo con órdenes, sino con diseños eternos. Oído. Podemos decir cosas, ordenar cosas o estar haciendo cosas, pero estamos bajo el diseño de Dios, bajo la voluntad del reino. Oído, los demonios se pueden sujetar por un principio de gobierno espiritual en el cielo. Pero lo que nos posiciona en una verdadera autoridad es la vida en el espíritu. Recuerde que la palabra dice en Mateo 7:21, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. Hay una manera en que se sujeta al mundo espiritual, esto por un principio de gobierno y autoridad. Irrevocable es el don y el llamamiento. Pero los que nos posicionan a nosotros en una verdadera autoridad es la vida en el Espíritu, vivir conforme al Espíritu. Dice la Escritura, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza el enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10, 17 al 20. Oído, aquí Jesús lanza una advertencia. Aquí estamos viendo que hay una manifestación sobrenatural y que estos 70 que fueron de dos en dos a ministrar lugares, gente, pueblo, atado por demonios, enfermos, se manifestó el reino. Pero Jesús les llama la atención, y esta palabra es para nosotros, de no descuidar el principio básico, que es la vida en el Espíritu. Porque la misma Escritura dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino poder, pero también dice que el reino de los cielos es paz, amor y gozo en el Espíritu. Y esto es lo fundamental, paz, amor y gozo en el Espíritu, para estar desde una posición continua, ejerciendo una autoridad genuina. Ayúdanos, Padre, a entender estos principios y a vivir por estos principios para tu gloria. Es más fácil preguntar sobre la cobertura de alguien, hermano, ¿y qué cobertura tiene usted?, que preguntar al Espíritu Santo, ¿quién es ese ministro oído? Aquí hay cosas tremendas para mirar. El que no vive bajo autoridad no ejerce autoridad. Eso es lo que podemos decir en cuanto a la fe y el poder. Oído, podemos ver la obra de Dios. En cuanto a la verdadera autoridad, veremos la esencia de Dios. Escuchen, en cuanto a la fe y el poder, podemos tener fe y poder, podemos ver una obra o las obras de Dios. Pero en cuanto a la genuina autoridad, veremos la esencia de Dios. ¿Qué vamos a ver? Como esencia en el ministerio, cuando hay una autoridad genuina, su amor, el amor de Dios, la paz, el gozo y una verdad que se revela por la esencia de lo que es la persona, no solo por lo que hace o por un don, porque hay gente operando en un don, pero no vive en el Espíritu, no tiene fruto, como dice la palabra, que necesitamos manifestar frutos dignos de arrepentimiento. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 20 al 23. Escucha, amado, la autoridad no suprime a nadie, empodera, da libertad, cree, da libertad a que se desarrolle la esencia de cada ministerio, de cada persona, la verdadera autoridad. Una persona en autoridad es equilibrada. En el área, amados, que no estamos alineados a autoridad, allí somos ilegales para ejercer autoridad. Oído, esto es tan tremendo. No es lo que predicamos, es lo que vivimos de la palabra. Autoridad como esposos, autoridad como esposas, autoridad como hijos, como padres, autoridad como empleados, como
personas que tenemos bajo nuestra autoridad, en gente empleada y en muchas áreas, autoridad. Donde estamos ejerciendo autoridad, allá tenemos legalidad para ministrar una autoridad genuina. Donde no, estamos en problemas de autoridad. Así que el esposo trata como vaso frágil a la esposa se sujeta al esposo. Estos son principios, hijos sometidos a los padres para vivir en una autoridad de reino. Lo mismo como trata el patrón a los que están bajo su autoridad y viceversa. Como debemos ser nosotros como empleados sujetos a autoridad. Todo el reino se mueve en autoridad. Todo aquí en la tierra está bajo gobierno de autoridad. Tenemos gobiernos, tenemos autoridades, tenemos leyes, tenemos algo como los semáforos que no podemos pasarlos fuera del orden porque tendremos problemas. Todo en el mundo natural y espiritual tiene que ver con leyes y tiene que ver con autoridad. Escuche lo que voy a decir. Hay muchos mensajes o prédicas que están posicionados en ilegalidad. ¿Cómo así? La palabra es una y es verdadera. Pero ¿quién es el que la predica? No es lo que digo, sino desde la posición en la que yo vivo, lo que me hace legal dentro de una manifestación y dentro de una predicación. Esto es poderoso para que lo aprendamos, lo miremos y nos examinemos nosotros los que enseñamos el Evangelio del Reino. Escuche esto, amado, fuerte. El Señor no reconoce lo que no lleva fruto. El Señor reconoce lo que lleva fruto, porque el don es de Él. Escuche, amado, la unción viene de Él, el de nuevo Él lo da, la revelación Él la puede entregar, pero el Señor no reconoce lo que lleva fruto. La Biblia dice, por los frutos seremos conocidos. Entonces, por eso encontramos muchos mensajes y poca esencia. Muchos mensajes que se ven como poderosos, suenan poderosos, pero no vemos la realidad de ese mensaje, porque lo más probable es que el que lo está llevando no tiene posición en ese mensaje. Para explicar así rápido, si yo hablo y doy un mensaje muy bueno, puede ser bien organizado sobre la familia, pero yo soy un padre que no camino como padre según los principios de la palabra, un esposo que no trato a mi esposa como vaso frágil. Esto para dar una enseñanza, porque esto se mueve en varias áreas. Entonces, no tengo una vivencia, no soy prototipo, no soy un modelo para que esa palabra que estoy hablando de la familia tenga un efecto como debiera tener. Esto es tremendo. Y así en todas las áreas. Vuelvo y digo, el Señor no reconoce lo que no lleva fruto. Oh Santo, a Él la gloria. Amados, pensemos en todo esto, analicemos y pidamos a Dios que nos ayude a saber lo que es gobierno en el reino, lo que es una verdadera autoridad, una verdadera sujeción, lo que es andar bajo autoridad. Hay gente que dice que anda bajo autoridad porque tiene un nombre, porque tiene una misión, una denominación que lo respalda, y yo no estoy diciendo que eso está mal, pero dentro de los principios del reino no está caminando en autoridad. Esto es tremendo. ¿Quién soy? No qué represento humanamente aquí, quién me representa humanamente aquí, no quién soy. Porque aquí me pueden representar los hombres, aquí puedo tener un carnet, aquí puedo tener cualquier clase de preparación, todo eso está bien. Pero ¿quién me representa a mí en el reino? ¿Quién soy yo en el reino? Eso es lo que hace que mi autoridad sea genuina, se manifieste y el reino de Dios sea obrando y revelándose a los hombres de una manera significativa, poderosa, y el fruto oído produce fruto y otros sean recibiendo y alimentándose del mismo fruto que tenemos. Porque lo que el don empodera, el don ministra, el don revela, el don hace cosas, pero lo que alimenta oído y hace crecer el espíritu de la iglesia, y aquí cierro hablando de autoridad, es el fruto del Espíritu Santo. Usted lo sabe cuál es. La palabra lo dice. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Una vez el Señor me dijo, tú vas a reconocer
a un hombre espiritual, una mujer espiritual, por su paz. Ay, santo, que la paz es el fruto también del Espíritu. Amados, que el Señor nos ayude a entender para vivir una vida poderosa en autoridad para la gloria de Dios. Bendiciones.